bienvenidos a Choque con la Cruz. Mi nombre es Marian y una vez más tengo un invitado muy especial para mí, mi esposo Kevin, que nos va a estar acompañando en este episodio de entrevistas. Así que hoy él me va a acompañar porque yo voy a estar compartiendo mi experiencia con la cruz. Amén. Yo voy a hacer las preguntas. ¿Estás ready? Estamos listos. Bueno, vamos a ver entonces. Comencemos. ¿Cuánto tiempo llevan en el Evangelio? Bueno, convertida así de verdad, de todo corazón, genuinamente desde el 2018, así que aproximadamente 6 o 7 años ya. ¿Y quién realmente era antes de conocer a Cristo? Wow. Antes de conocer a Cristo en el Antes, 2018 y entregarle mi vida, antes- yo era una persona que andaba en búsqueda de algo y no sabía qué. Me sentía muy vacía, muy sola, confundida. Era una persona probando de muchas maneras llenar un vacío en mi corazón que yo sabía porque crecí en un hogar cristiano, que ese vacío solamente lo podía llenar Jesús. Pero no quería rendirme a esa idea, así que trataba de llenarla con muchas cosas en el mundo. Era una chica que me gustaba experimentar, era una chica que siempre quería intentarle hacer todo por mí misma. Y realmente mirando ahora como yo era un poco agotador. Tratar de siempre resolver mi vida yo misma. ah, ¿verdad? Y pregunta que te hago, ¿verdad? También, ¿cómo conociste, ¿verdad, del Evangelio? ¿Cómo conociste a Jesús? Mm. Pues como mencioné anteriormente, yo desde los 3 años empecé a ir a la iglesia porque mi mamá cuando yo tenía 3 años se convirtió. Entonces ese cambio en su vida significó pues un cambio en mi vida, que comenzamos a ir a la iglesia, ahí empecé a ir a escuela bíblica y mi mamá empezó a enseñarnos en la casa acerca de Jesús, de Dios y pues todas estas cosas que uno va aprendiendo, ¿verdad? Mientras va yendo a la iglesia, el Espíritu Santo y todo eso. Así que a los 3 años fue que empecé a escuchar de Jesús como tal. Ya cuando yo era niña, yo sabía lo que era bueno, lo que era malo, quién era Jesús. Eh, ya, es mi Sí. niñez. Ok, y ¿verdad? Mencionaste, ¿verdad? Que conociste, ¿verdad? Conociste a Jesús, ¿verdad? A Dios en 2018. Sí, realmente conocí quién era Jesús en el 2018. Ok, ¿y qué realmente te alejó o qué pasó, verdad? Que, ¿verdad? Si conociste a Jesús, ¿verdad? A- habías escuchado del Evangelio, ¿verdad? De quién era Dios a los 3 años. ¿Qué pasó entre medio, ¿verdad? De esos años. ¿Qué te hizo alejarte? Bueno, honestamente hablando, yo conocí acerca de Jesús y de su palabra mientras iba creciendo, pero yo sentía que lo que yo aprendía en la iglesia y lo que en mi casa trataban de enseñarme no cuadraba bien con la experiencia de vida como tal, ¿sí me entiendes? Sí. Se decía una cosa, pero como que se hacían otra. Entonces, a pesar de que yo me acuerdo cuando yo tenía como unos quizás 8 o 9 años, yo siempre tenía un gran deseo por conocer más a Jesús como tal. A mí eso de la iglesia me interesaba en predicar y todas estas cosas a mí me apasionaban. Yo me acuerdo que una vez yo oré cuando yo era niña y mientras yo oraba yo entré como en un jardín lleno de muchas rosas, muchas flores y yo sentí una paz bien grande. Y a los 9 años yo realmente tuve un deseo de que yo quería bautizarme, yo quería entregarle mi vida a Jesús. Pero yo era muy niña y a pesar de que sí tomé esa decisión, era muy niña realmente y nunca tuve a alguien que me dijera algo bíblico y como que su acción, sus hechos alinearan con lo que me estaban tratando de enseñar. So, Básicamente lo que estás diciendo es que no tuviste un ejemplo, ¿verdad?
un ejemplo cristiano de cómo realmente te va a ser una persona cristiana o cómo, eh, ¿verdad? Cómo vivir una vida cristocéntrica. Pues sí, porque a pesar de que mi mamá, y yo le doy gracias a Dios por mi mamá, porque realmente todo lo que ella intentó de enseñarme en mi niñez fue parte de lo que al final, en el 2018, por fin hizo como un clic y pude regresar a lo que había conocido, que era Jesucristo. Pero a pesar de que ella siempre hizo mucho esfuerzo y ella siempre nos enseñó a que uno tenía que leer la Biblia por uno mismo y buscar y orar, eh, y no solamente creer lo que la gente dice, porque tú sabes que a veces se enseñan muchas cosas locas en algunos lugares, pues. Y ella intentaba mucho, pero en mi casa yo sentía como que algo faltaba, entonces no me convencía. Yo veía la relación en ese entonces entre mi madre y mi padre, y a veces yo sentía como que no valía la pena. Em, Sentía que no valía la pena intentar tanto por algo como que no traía efecto. Okay. So, eso para mí, ¿verdad? Fue una desilusión muy grande. Y en mi adolescencia tuve unas experiencias fuertes y no sentía que tenía dónde ir. Y yo siempre, fíjate, a pesar de todo, yo siempre me refugiaba en la fe, que yo sabía que existía un Jesús. Y realmente la única persona con quien yo me desahogaba era con Jesús en mis oraciones. Eh, yo trataba de conectar con el cielo, pero no fue suficiente. Empecé a ir a la iglesia, recuerdo a los 15 años por ahí tomé un paso que yo pensé que era así como un paso completamente certero de caminar con Jesús, recuerdo, y en ese momento, también mientras caminaba, como mencioné anteriormente, pasaron situaciones donde no sentía que tenía un apoyo dentro de la fe. Y pues todo eso, como que ya a los 18 años fue demasiado para mí y yo me sentía como agotada. Yo sentía que yo intentaba de conocer a Jesús, pero que no podía llegar. Que mis pasiones eran más fuertes que mi fe. ¿Sí me entiendes? Como eh, mis deseos carnales eran más fuertes que los deseos que yo tenía en mi corazón. Sí. Entonces, recuerdo que hubo aproximadamente quizás 2 años en mi juventud, como de los 15 a 17 por ahí, que, wow, yo realmente le doy gracias a Dios que me permitió tener las experiencias que yo tuve. Yo sentía la presencia de Dios, yo fui bien activa en los jóvenes de la iglesia, en la adoración, y tenía una valentía increíble para predicar, que hoy día que realmente creo y estoy firme, yo digo, Señor, ¿dónde está esa valentía? ¿A dónde se fue? Pero fue una experiencia bonita. Pero una vez más, mientras yo estuve en esos 2 años, yo recuerdo que el enemigo utilizó a mi madre en un punto donde yo había pasado mucho tiempo fuera de mi casa y habíamos tenido una actividad cristiana para los jóvenes de la escuela y había salido yo a hablar con una joven pues para conocerla mejor, tú sabes, invitarla a la iglesia. Y esa noche a mí me tocaba predicar para el culto de jóvenes, pero nunca llegué a mi casa. So, mis padres fueron a buscarme en la iglesia y no me dejaron predicar. Entonces, pues para mí eso fue como la última gota, mi copa. Y recuerdo vivamente todavía que mi mamá se enojó mucho conmigo porque yo le reclamé y me dejó frente a un cementerio. Me río ahora, pero eso para mí en ese momento fue muy Te frustrante, dejaron en el Valle de la Muerte. básicamente. Así que ahí ya, pues a mis 18 años, con todas esas experiencias que yo tuve, tuve mucho conflicto en mi vida y dije, bueno, si yo intento tanto por hacer el bien y no lo logro, la gente se levanta en contra de mí, no logro dominar mis pasiones, no logro tener dominio propio, ¿para qué lo haga? Entonces, si todo el mundo hace lo que quiere, yo también quiero. Básicamente, las herramientas te fueron dadas para ti, ¿verdad? Lo que es los fundamentos de la iglesia, la palabra,
pero el plano y cómo construir la casa no se te fue dado. Mm, Tú sabías, conocías de Dios, pero no tenías ese ejemplo o esa motivación, ¿verdad? Que mm. uno necesita a veces, ¿verdad? Para seguir a Dios. Pues sí, por eso realmente, ahora que yo soy una persona adulta, creo muy, muy fuertemente en lo que es el discipulado, en tener un mentor, en estar asesorando a jóvenes y personas que llegan nuevas, porque a veces hay mucho deseo, pero al no saber exactamente cómo hacer las cosas y no tener a alguien que nos guíe, pues nos rendimos en el camino porque la desilusión para algunos, no para todos, ¿verdad? Pero para algunos, en este caso como a mí, pues fue mayor eso que el deseo que había en mi corazón. Amén. ¿Verdad? Y siempre, ¿verdad? Eh, Cuando uno está buscando, ¿verdad?, los caminos de Dios, siempre va a haber tropiezos, siempre va a haber personas que quizá van a ir en contra de ti, ¿verdad? Ujú. Y, y tengo que hablar, si no lo sabía, ¿verdad? Nuestra pelea no es contra carne ni sangre, ¿verdad? Amén. Es contra seres espirituales, ¿verdad? Que aún no podemos ver, que a veces usan nuestras familias sin ellos saberlo, ¿verdad? O utiliza amistades para alejarte de Dios, para susurrarte, ¿verdad? Que no vale la pena seguir a Dios, que, que todo el esfuerzo que tú estás haciendo es inválido. Pero, ¿verdad? Tenemos que agruparnos, ¿verdad?, en la fe, porque la fe es la que nos mantiene. La fe es el pilar de por qué creemos en Jesús, ¿verdad? Es nuestra fe. La palabra dice, ¿verdad?, que sin la fe es imposible, ¿verdad?, agradar a Dios, ¿verdad? Agradable Porque la fe, ¿verdad?, es lo que nos mantiene, porque aún Jesús dice que bendito aquellos que no me vieron y creyeron, que lo que me vieron y no y no creyeron. creyeron, ¿verdad? Amén. Porque la fe es importante en la vida de un cristiano. Amén. Y realmente puedo decir que la diferencia entre ese momento en mi vida y el momento que realmente me trajo la convicción es que aquellos fueron experiencias donde el Señor me estaba permitiendo experimentar. Sí, sí me entiende, el Señor estaba buscando una manera de hacerme entender y como tocando en el corazón, tratando de conquistarme. Pero yo estaba muy cegada por mis sentimientos, por muchas cosas y realmente no entendía que mi enfoque no podía estar en las personas, sino que tenía que estar en Jesús. Amén. Y hoy día permanezco porque mi enfoque está en Jesús. Entonces, eso es una diferencia que para mí fue bien clara en las diferentes etapas de mi vida, porque en una mi enfoque estaba en otras cosas, pero cuando yo tenía 28 años que tomé la decisión, yo venía de ya cometer muchos errores. Ella había tenido matrimonios que no funcionaban, me puse a experimentar con el lesbianismo y todas estas cosas. Entonces, em, en ese punto, ya yo no solamente había experimentado el mundo, sino que me había dado cuenta que perdí mi tiempo experimentando el mundo. Entendí que mi enfoque no debía estar en las personas porque las personas no eran los que me iban a traer a mí la salvación. Por fijarme en las personas, terminé en un pecado mucho más profundo del que yo pensé en mi vida, ¿verdad? Encontrarme. Y yo recuerdo muy claramente que yo trataba de adquirir éxito en mis carreras profesionales y todo eso, y aún adquiriendo trabajos que yo sentía que eran los que yo necesitaba, yo no me sentía completa. Y recuerdo muy claramente que en esos lugares, las personas, Dios le enviaba a las personas y me hablaban y me decían, ¿tú eres cristiana? Y para mí eso era like, wow, porque yo conocía acerca de Jesús y muchas veces Ujú. cómo Jesús funcionaba, porque ya yo lo había escuchado y había tenido unas experiencias. Y yo les decía, yo creo en Jesús, pero no, pues no soy cristiana, porque obviamente pues no lo era, no seguía a Jesús. Pero eso fue más de una ocasión que me pasaba. Y lo que realmente
me convenció de que ya yo no podía seguir como yo estaba viviendo, es que aun cuando yo le di la espalda a Jesús, sabiéndolo 2 veces, a los 18 años y ya después como a los 24 por ahí, que yo le dije a Dios: "Sabes que yo sé que esto es malo, pero yo lo voy a hacer como quiera porque quiero". Y aún así, ya yo había experimentado lo que era el Espíritu Santo antes. Una vez yo me estaba bañando, en varias ocasiones esto sucedió, pero una vez yo me estaba bañando y aunque yo vivía completamente alejada de todo eso, de la religión y toda esta fe y todo esto, yo sentí como el Espíritu Santo, Kevin, vino sobre mi vida. Yo sentí un fuego mientras yo me bañaba, que lo único que yo podía hacer era llorar y llorar y llorar. Y yo sabía que Dios me estaba llamando, yo sabía que era el Espíritu Santo de Dios. Y aún cuando yo era más joven, que yo andaba por ahí en jangueo, como dicen en Puerto Rico, con las amistades de la universidad y eso, yo escuchaba claramente que llamaban mi nombre y yo miraba y no había nadie. Y yo sabía que alguien me estaba llamando, pero también yo podía sentir bien claramente cómo algo malo caminaba junto a mí. Yo a veces andaba por Mayagüez, para los puertorriqueños que puedan escuchar esto, pues ellos sabrán. En Mayagüez, por allí por el pueblo, y estaba caminando con mis amigos a las 1, 2 de la mañana y yo sentía una presencia tan fea que me seguía mientras yo caminaba. Ujú. Y wow, yo tenía miedo, pero ese miedo no fue suficiente. Y yo recuerdo que llegó un punto, yo tenía quizás como 19 o 20 años, que yo intenté devolver a la iglesia. Y yo hablé con un líder, una pastora en ese entonces en un lugar en Florida, porque yo venía con muchos problemas, ¿ok? Sí. Para mí el rechazo de mi papá biológico era muy fuerte. Yo intentaba de tener una relación con él y él siempre me rechazaba y eso para mí era bien doloroso. Entonces yo había tenido otras experiencias en mi vida donde hubo un tipo de abuso. Entonces yo fui a una de esas personas espiritual, un líder espiritual, a buscar consejería y yo recuerdo que eso lo que hizo fue tornarse en como un chisme. Entonces en vez de ayudarme, Cizaña. la persona fue y se lo contó a otra persona. Entonces esa persona después viene a hacerme preguntas a mí. Y para mí eso fue otra vez otra persona religiosa, como que, oye, pero no se supone que tú hagas eso, ¿sí me entiendes? Y en ese entonces que yo estaba como tratando de volver a los caminos, pues eso fue lo que me volvió a alejar. Y tomó mucho tiempo a llegar a mis 20, 28 años, en el 2018, que estuve esa experiencia con el Espíritu Santo. Mientras me bañaba, yo dije, ¿sabes qué, Señor? Yo necesito de ti. Y yo le dije, mira, si esto pasa y si estas cosas pasan, yo voy a dejar todo esto, yo voy a dejar esta relación en la que yo estoy y yo voy a regresar a casa. Así mismo lo hice. El Señor hizo que unos papeles que tenían que darse se dieran y yo regresé a Florida, donde vivía mi familia. Y ahí empecé a alejarme de todo. Y ahí fue que el Señor me llevó a una vacación a Puerto Rico y yo entendí que yo tenía que regresar. Y del lugar donde yo salí herida la primera vez, que yo me sentí herida como joven, confundida y todas estas cosas, fue el lugar donde yo pensé que nunca más iba a regresar y el Señor me llevó. Y en ese lugar fue donde el Señor comenzó realmente a restaurarme. Y ahí yo tuve que volver otra vez a rendirme y no fue fácil, tuve que soltar las amistades mías que estaban en Puerto Rico con las que había vuelto a conectar, dejé de salir poco a poco y empecé a entregarle al Señor todas estas cosas con las que yo venía batallando desde hace mucho tiempo. Y no es fácil, pero definitivamente no es imposible. Inmenso. um, ¿Qué tú crees que realmente fue ese punto que te convenció como tal? El que Dios nunca se rindió. Right? Yo le di la espalda, eh, como mencioné anteriormente, en 2 ocasiones, bien rebeldemente, tú sabes, desafié al creador del universo, al que entregó a su hijo en una cruz por mí, para perdonar mis pecados. Yo, es que todavía yo no puedo entender cómo, ¿verdad?
uno a veces tiene ese atrevimiento. Es una falta de respeto. Yo le dije al creador del universo, mi decisión, mi vida, lo que yo siento vale más de lo que tú hiciste por mí. Y aún así, Él, en su misericordia, enviaba personas que me recordaban que yo no pertenecía a donde yo estaba. Me aparecían en el trabajo, como mencioné. El Espíritu Santo no me dejaba quieta por más que yo quería, el vacío. Es que como, no sé exactamente cómo explicar, solamente alguien que realmente ha vivido una experiencia así quizás puede entenderme completamente, pero cuando tú rechazas algo tan valioso y tú ves que esa persona no se rinde, que sigue buscando y sigue buscándote, eso para mí fue el punto donde yo dije, yo tengo que rendirme, yo no puedo seguir así. Dios vale más de mis sentimientos, Dios vale más que mis deseos. Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz por mí vale mucho más de lo que yo estoy viviendo ahora mismo. Básicamente fue ese amor incondicional que Dios ofrece a Amén, sí. nuestras vidas, que te hizo realmente, ¿verdad?, convencer, que te llevó a ese punto donde tú dices que tú quieres seguir a Jesús, que tú quieres cambiar, que tú quieres dejar todo lo que tú tenías, lo que tú conoces por Él. Amén. Y si puedo añadir un poco a Sí, eso, sí. cuando yo volví y yo comencé a ver cómo, aunque yo tenía mis luchas y estaba todavía, ¿verdad?, soltando todo el mundo que había dentro de mí, cuando yo un día me desperté y yo me di cuenta de que, wow, espérate, ya yo no estoy cediendo como yo hacía antes a mis deseos. Ya yo no estoy viendo la pornografía o ya yo no estoy cediendo a la masturbación o tantas cosas. Y yo vi que eso dejó de ser una parte de quien yo era. ¿Cómo no creer en el poder de Dios? Amén. Ese es el punto donde tú ves, ¿verdad?, que cuando tú conoces a Dios, ¿verdad?, todos esos deseos que uno tiene, toda esa manera de comportarse que uno sigue, naturalmente se van, ¿verdad? Porque nuestro enfoque está en Jesús y Dios nos ayuda, ¿verdad?, a combatir nuestros deseos, nuestros deseos carnales, ¿verdad? Um, y lo llena con lo espiritual, nos llena con el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo, ¿verdad?, el que ora y intercede por nosotros. El Espíritu Santo, nuestro compañero que está ahí apoyándonos, que dice, mira, eso está mal, trata de hacer esto mejor. Ujú. El Espíritu Santo que Dios ha dejado aquí en su lugar, es el que nos convence y nos hace acercarnos más a Él. Amén. Definitivamente por eso el Señor nos dejó el Espíritu Santo como consolador. Amén. Él es tan esencial para nuestras vidas como creyentes. Cuando nosotros realmente abrimos nuestro corazón y le damos la oportunidad a Jesucristo, a su Espíritu Santo, a que obre en la vida, las cosas cambian. Ujú. Pero la clave está en eso, lo que realmente tú anhelas. ¿Cuánta disposición realmente hay en ti para soltar? Porque Amén. hay que soltar. En el camino hay que morir y hay que morir a muchas cosas para que Cristo sea el que crezca en Amén. nosotros. Dice la palabra, ¿verdad?, al que Jesús le dio al joven rico, Ujú, deja todo lo que tú tienes y sígueme, ¿verdad? Y así es que nosotros, ¿verdad?, como cristianos, ¿verdad?, debemos dejar todo lo que conocemos, ¿verdad?, en ujú. nuestra vida anterior, dejarlo todo atrás para seguirlo a Él, porque esas cosas, ¿verdad?, no nos conviene. Es algo como, ah, como una barrera, ¿verdad?, que no nos Sí, deja acercarnos más a Él, ¿verdad? Porque obviamente lo bueno no puede mezclarse con lo malo, y eso lo malo así. con lo bueno, ¿verdad? Y hay que tener esa separación, ¿verdad?, de nuestras vidas con la vida de Dios. Amén. Y sabe,
Para aquellos que nos están escuchando, seguir a Jesús definitivamente no hay pérdida en esto. Todo lo que hay es ganancia, Amén. tanto en esta vida como en la vida después de la muerte. Amén. Porque hoy en día yo tengo una vida que es completamente distinto a lo que yo pensé que yo quería para mi vida. Soy madre, estoy casada y, y me dedico a cuidar a mis hijos. Y para mí, si tú me mencionabas algo así antes, era como que, oh my God, eso es una porquería de vida o algo así, ¿sí me entiendes? Era como que un insulto, yo dedicarme a la casa o qué sé yo. Y no estoy diciendo, ¿verdad?, que es malo si eres una madre que trabaja, pero para mí, esta era la vida que yo necesitaba, que no lo sabía, porque realmente la felicidad, la paz que yo estaba buscando, cuando yo me solté y yo empecé a dejar que Jesucristo moldeara mi manera de ver el mundo, solté mi ideología, mis pensamientos y empecé a caminar bajo la voluntad de Dios, mi vida comenzó a tener propósito, comenzó a tener sentido. Hoy no tengo quizá las cosas que imaginé o vi para mí en el futuro, pero viviendo mi futuro, donde estoy ahora, ha sido lo mejor que me ha podido pasar. Y solamente me pasó porque me entregué a Cristo. Amén. Ser madre ha sido una bendición. Gracias a Dios, pude obtener un buen esposo, un hombre que ama a Dios, ¿se me entiende? Y eso es muy esencial. Y no he tenido pérdida. He encontrado la paz que andaba buscando y he encontrado la identidad que me faltaba. Y realmente, aunque yo no sé qué va a pasar mañana, vivo confiada y vivo tranquila, porque yo sé que mi futuro está en las manos de Dios y Él nunca me va a dar algo que sea malo para mi vida. Amén. ¿Verdad? Y esto es algo, ¿verdad?, que queremos predicar, ¿verdad? Que cuando tú conoces a Jesús hay un cambio en tu vida. No estamos diciendo que tu vida va a ser perfecta, no estamos diciendo que al tú conocer a Jesús vas a obtener todos tus sueños, ¿verdad? No es algo así, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Con el seguir a Jesús, ¿verdad? Vienen transgresiones, vienen días difíciles, vienen días malos, pero nuestra fe en Jesús es que en esos días tenemos a alguien que nos respalde. Amén. Amén. Así como Él nos respaldó, ¿verdad? ¿Verdad? Como a ti, te respaldó a ti mientras tú estabas viviendo una vida desordenada, tú estabas una vida que no sabías qué hacer. Jesús, ¿verdad? Te respaldó y te dio el refugio que tú necesitabas. Y aún así, ¿verdad? Él sigue dándonos ese refugio para Amén. siempre, ¿verdad? No es algo que tú eres salvo un día y ya Jesús se va a alejar de ti porque ya te salvó, ¿no? ¿Verdad? Está constantemente con nosotros, Amén. trabajando con nosotros, dándonos todavía esa cobertura que nosotros necesitamos, ¿verdad? Porque es necesario, ¿verdad? Tener esa cobertura siempre. Y a través de la búsqueda de la palabra, de la oración, nos fortalecemos más en Jesús. Y en los días difíciles, es como que no nos importa tanto, ¿verdad? Porque sabemos quién está con nosotros. Amén. Sabemos quién es el proveedor de nosotros. Estamos confiados en que Jesús, ¿verdad?, va a estar con nosotros, que Él nos va a dar la mano. Amén. Y sabe una cosa, no es que no hayan tormenta, es dónde está depositada tu fe en medio de la tormenta. ¿Quién va contigo en medio de tu problema? Amén. Porque si estás solo en el problema, la cosa se ve más difícil. Pero cuando tú vas con Jesús y tú tienes esa certeza de que el Todopoderoso está contigo Amén. y que Él te ha dado la solución, aunque quizá no sea como tú piensas que debe de ser, tienes una paz. Amén. Y eso me lo comparaba cuando uno lee la Biblia. Siempre que alguien está en una barca con Jesús, había una tormenta. El día que se fueron sin Él, aún había una tormenta. Amén. La diferencia era que cuando Jesús estaba en la tormenta, Él estaba ahí para calmar la tormenta. Amén. Amén. Nosotros debemos pensar así siempre, ¿verdad? Es mejor estar con Jesús que sin Él. Porque en medio de la tormenta, ¿quién nos va a ayudar?
Jesús es el único, ¿verdad?, que puede calmar la tormenta en Eso es nuestras así, vidas. aleluya. Y sabe, hay personas que todavía no creen en el cambio. Han pasado ya 6, 7 años, dije. Ujú. Y tengo un amigo que todavía espera que yo salga de esta etapa. Él lo ve como una etapa más en mi vida. Y él piensa, realmente cree que las personas no cambian. Ah, si una vez, por ejemplo, fui atraída a una chica, toda la vida tiene que ser así. So, él está esperando que yo salga de esta fase y yo vuelva a ser la persona que, ¿verdad?, él llegó a conocer en algún punto. Pero la verdad es que para mí puedo decir con certeza que esto no es una fase. Yo encontré lo que mi alma necesita y mi Amén. convicción ahora es real. Amén. Y anhelo cada día más los ríos de agua viva que fluyan desde mi interior. Amén. Amén. Cuando, ¿verdad?, ¿cómo te digo? Cuando uno se hace como un cambio radical, ¿verdad? Ujú. Muchas veces la gente va a pensar que tú estás loco, porque el cambio que tú has hecho en tu vida es tan drástico que la gente dice que estás loco, ¿qué te pasa? Porque tú no eras así. ¿Cómo tú vas a cambiar? ¿Cómo tú vas a dejar de ser como tú eres? Eso es imposible, ¿verdad? Pero conocemos a un Dios que hace un cambio radical en ti, en tu vida. Que no conoce lo imposible. Exacto. Mira, Jesús, Dios es el creador del universo. ¿Quién tú conoces en este mundo que es un universo, sino Dios? ¿Cómo Jesús no va a saber hablar sobre nosotros? ¿Cómo Jesús no va a hacer un cambio en nosotros si Él fue quien nos creó, ¿verdad? Amén. Dios nos creó y así como nos creó, nos sabe manejar. Amén. Y así, ¿verdad? Me gustaría concluir esta entrevista dejándoles saber a ustedes eso mismo. Tú sabes, no hay nada imposible para Dios. No hay cosa ni muy difícil ni muy pequeña. Amén. Todo lo puede. La canción dice, tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Amén. No es que vamos a adquirir quizás las mansiones ni los millones, pero definitivamente No. Él siempre va a cuidar por ti, por tu alma. Y mientras tú estés aferrado a Él y tú mantengas orando, yo soy la contestación de la oración de mi madre. Ella no cesó de orar. Y gracias a eso yo puedo creer en la oración y yo sé que hay poder en la oración. Amén. Amén. Y mira, no solamente era la respuesta a la oración de tu madre, era mi respuesta también. Estás aquí porque Dios también contestó mi petición de tener la mujer de Dios, de que nos podamos ayudarnos al otro y creer en Él. Amén. ¿Ah? Son varias oraciones, la de tu madre y la mía. Pues amén. Aquellos que nos han escuchado en esta entrevista de hoy, este episodio de Choque con la Cruz, le agradecemos y le pedimos, ¿verdad?, que si esto ha sido de bendición a tu vida, lo compartas también con otros. Quizá hay alguien que necesite oír este testimonio. Les recuerdo siempre, ¿verdad?, que por Apple Podcast y por Spotify pueden escuchar el podcast. También pueden seguir viendo nuestros videos por YouTube. Le agradeceríamos realmente que compartieran el contenido porque el propósito de este podcast es poder bendecir a alguien. Amén. Amén. Y cumplir con la gran comisión de poder ir y predicar el evangelio a toda criatura. Así que antes de cerrar, si tú quisieras conocer al Jesús que yo he conocido, te voy a invitar a que repitas una oración, la confesión de fe, y te exhorto a que si tomas este paso también busques una iglesia de sana doctrina, que es una iglesia que crea en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde puedas continuar el camino, amén, porque el paso de fe es el comienzo. Necesitas ser discipulado, necesitas rodearte de gente que te animen, porque el camino no es fácil. Así que si desea, voy a invitar a Kevin a que nos acompañe a repetir esta oración y esperamos oír de ti. Búscanos en choqueconlacruz.com, escríbenos un mensaje y déjanos saber qué es lo que Dios está haciendo en ti. Amén. Amén. Así que, Padre, venimos ante ti en el nombre de Jesús. Reconozco que soy un pecador, que necesito a Jesucristo. Reconozco que Jesucristo es el Hijo de Dios que murió y resucitó al tercer día para limpiar mis pecados, Señor, y darme la oportunidad de conectar con el Padre. Te pido, Señor Jesús, que vengas a ser Señor y dueño de mi vida,
que me limpies y me sanes, Señor, que rompas todas mis ataduras y que tu Espíritu Santo trabaje en mí y yo pueda ser una nueva criatura. Ven a mi vida, Señor, te entrego todo lo que soy, Señor, y transfórmame. En el nombre de Jesús. Amén. Ya, antes de, ¿verdad? de despedirnos, no te rindas, ¿verdad? Ah, ya tú ves, ¿verdad? Marian pasó muchas adversidades antes de llegar a Jesús, de llegar a Dios. No te rindas, dale la oportunidad a Dios de trabajar en ti, de trabajar en tu vida. Personas te van a fallar, tu familia te va a fallar, Amén. pero Jesús no te va a fallar. Amén. Yo necesito, ¿verdad? Que cuando tú, ¿verdad? Le des la oportunidad a Jesús, busca de su palabra, busca la oración, ¿verdad? Esa es la respuesta que tú necesitas. Tú necesitas la presencia de Dios, ¿verdad? Y al tú buscar más de Dios, tú vas a ver la respuesta que tú estás buscando. Y ahí es donde tu fe se va a confirmar y realmente vas a experimentar cosas nuevas. Amén. Siempre que te fijes en Jesús, nunca serás defraudado. Amén. Gracias por acompañarnos una vez más en Choque con la Cruz. Nos vemos en la próxima. Que el Señor les bendiga. Amén.